invitado, el cardenal Pedro Barreto Jimeno, porque él conoce también no solamente al próximo cardenal Carlos Castillo, sino también al Papa Francisco. Buenos días, cardenal. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, Buenos días, Fernando. cardenal. Cardenal, usted ha pasado por esto en su momento. Entonces, queríamos que nos cuente en qué consiste esta ceremonia, que es un consistorio, pero donde se usa un término muy importante que nos remite al Génesis. El Papa crea cardenales. ¿En qué consiste esta creación? ¿Cómo la toma alguien? Que debe ser un sacramento especialísimo, algo así, ¿no? Pensado desde el punto de vista de un humilde católico. Sí, en realidad no es un sacramento, porque es creación cardenalicia. Esto es una facultad que tiene el Santo Padre para elegir a nivel universal a obispos que él considera que pueden ser sus consejeros. El cardenal es un consejero del Papa Francisco, en este caso. Y al mismo tiempo el cardenal es un posible elector del sucesor del Papa, o cuando renuncia, como lo hizo Benedicto XVI, o cuando fallece el Papa. Pero después de los 80 años, ya desde Paulo VI, dijo: el cardenal que cumpla 80 años no puede participar en el cónclave que elige al Papa. Entonces, ese es un poco el signo fundamental del cardenal. No es un honor, pero sí es una confianza plena que el Papa Francisco, en este caso, hace de las personas. Cardenal, ¿y cuáles deben ser, además de las cualidades espirituales, cuáles deben ser, digamos, las características de un cardenal de estos tiempos? Leí parte de la carta que le envió el Papa Francisco a este grupo de cardenales que se van a presentar hoy en Roma, y señala que un cardenal debe tener ojos altos, manos juntas y pies desnudos. Ojos altos para tener un panorama de lo que es la realidad hoy por hoy, manos juntas para orar y pies desnudos para tocar precisamente con la piel la realidad que se vive en un mundo de pobreza y muchas debilidades. ¿Cuáles son en sí? Yo diría, es una forma muy plástica que el Papa Francisco expresa, ¿no? Las manos juntas es fundamental, está en el centro. Es decir, todos nosotros tenemos que estar unidos a Dios, escuchar a Dios, buscar qué es lo que Dios quiere para la Iglesia y para la sociedad, y sobre todo estar cerca de la gente. El cardenal, cualquier obispo, cualquier bautizado en la Iglesia Católica tiene que seguir el ejemplo de Jesús, estar cercano a la gente. El Papa es latinoamericano, eso no se le olvida. Y usted y el cardenal Castillo también lo son. Ustedes se conocen de antes, me imagino que coincidieron en un evento trascendental para la Iglesia Católica en el continente, como fue Aparecida, ¿no? Ese famoso encuentro de Aparecida. Entonces deben compartir algunas ideas, alguna visión del mundo desde nuestra región. Teniendo en cuenta eso, no solo es un honor que ustedes sean cardenal, también deben tener una misión. Si usted lo sabe, si usted ha conversado con su colega Castillo, puede haberle compartido, de repente usted nos pueda compartir cuál es esa misión que le está encargando el Papa Francisco, y si no lo sabe, ¿cuál cree que debería ser esa misión? Sí, la misión fundamental de todo cardenal es hacer presente el magisterio del Papa actual, en este caso el Papa Francisco. Él tiene unos documentos muy importantes en estos 11 años de su pontificado: la alegría del Evangelio, Laudato Si, que es el cuidado de la casa común, el Fratelli Tutti, hermanos todos. Todo es proyecto de vida en un proyecto, yo diría, de renovación de la Iglesia. La Iglesia siempre tiene que estar renovándose, dejando de lado aquellas cosas negativas que siempre ha estado presente desde el principio, con Judas, que vendió al Maestro por unas monedas. Y esto nos hace caer en la cuenta que la Iglesia es pecadora, pero al mismo tiempo es santa por la experiencia de Jesús, que está como la roca firme
que nos dijo que cualquier cosa que suceda, yo siempre estaré con ustedes. Y hablemos un poco más del cardenal Carlos Castillo Matasoglio. Sabemos que es profesor de la Pontificia Universidad Católica, sabemos que nos ha acompañado en diálogos de fe aquí en RPP. Él además es un sacerdote que es muy directo. En sus homilías se ha referido incluso a la situación política del Perú, haciendo llamados de atención a diferentes espacios políticos. Sí, esa es la dimensión evangelizadora. Incluye también la profecía, es decir, la denuncia de aquello que no está bien. Y esto es lo difícil para un cardenal, para un obispo, para un sacerdote, para un laico, denunciar aquello que realmente contradice lo que Jesús vino a predicar, ¿no? Y creo que es muy importante también indicar que el Papa Francisco, al otorgar y crear cardenal, le otorga la titularidad de una parroquia en Roma para hacerlo mucho más cercano. En este caso, ¿cuál ha sido? Bueno, yo puedo hablar de mi suya. parroquia, que es San Pedro y San Pablo, en Roma. Entonces, siempre que voy a Roma tengo que visitar, porque es una forma de decirnos el Papa que como cardenal estamos cerca de él. Yo, por ejemplo, ahora estoy, no diría por mandato del Papa, pero por encargo de él, estoy de presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Y la Amazonía no peruana, sino la Amazonía de los 9 países. Por la que el Papa ha manifestado una preocupación especial, ¿no? Así es. Es consciente que es el pulmón de la humanidad, en eso no se distingue de muchos otros líderes políticos que piensan lo mismo. Quería hacerle una pregunta a usted, porque recuerdo que no hace mucho ha fallecido Gustavo Gutiérrez, un teólogo trascendental no solo para el Perú y la región, sino para la historia de la teología. Usted, el cardenal Castillo y el propio Papa Francisco han bebido de las enseñanzas de Gustavo Gutiérrez. Sí, efectivamente, el Papa Francisco, yo estaba en Roma en la segunda sesión del sínodo, cuando murió Gustavo, y el Papa Francisco habló de Gustavo como el grande, un gran teólogo, una persona que amó a la Iglesia. No se separó de la Iglesia a pesar de los sufrimientos que en muchas circunstancias él vivió. La opción preferencial por los pobres, decía Benedicto XVI en Aparecida en el 2007, está implícita en la fe cristológica. Eso fue un respaldo, yo diría, total a los esfuerzos que desde América Latina, no solamente con Gustavo Gutiérrez, era esta opción preferencial por los pobres, por los que sufren, por aquellos que están alejados. En ese sentido, Gustavo es un ejemplo de amor a Cristo, de amor a la Iglesia y de estar cercano a aquellos que sufren. Cardenal, este momento en el que se van a crear 21 cardenales en el Vaticano, lo va a hacer el Papa Francisco, está lleno de simbolismos, ¿no? Se entrega un birrete, hay un color específico que visten los nuevos cardenales. Coméntenos un poco cuál es la figura del momento. Bueno, lo primero es que algunas veces ustedes habrán escuchado del cardenal rojo, ¿no? Ah, sí. Referido a mí y a otros también, ¿no? Y yo digo, sí, somos rojos. ¿Por qué? Porque llevamos el hábito púrpura, y la púrpura significa sangre, que estamos dispuestos a dar la vida por la dignidad de la persona humana y que estamos dispuestos a todo como Jesús. Entonces, en ese sentido somos. Pero ya vamos a hablar también en qué otro sentido son rojos. Le vamos a preguntar. De esa pregunta. Usted ha puesto el tema en la mesa, cardenal. El tema y el color. Acá por lo menos tengo un lapicero rojo. 8:17. Sí, 8:17, Diana. Amigos, cardenal, estamos encantados de conversar con usted. Por favor, le pido que nos espere para seguir conversando tras la pausa. 8:17 de la mañana, amigos. Es momento de escuchar a los anunciantes, pero regresamos con el cardenal Pedro Barreto hablando sobre un momento muy importante que va a tener lugar en el Vaticano, la creación de 21 cardenales
y dentro de ellos, en este grupo, está el cardenal Carlos Castillo Matasoglio. Cardenal Barreto, nos comentaba usted que en el caso del Papa Francisco ha creado, en lo que va del tiempo que él tiene como personaje o como Papa, tiene 128 cardenales. ¿Esto implica un cambio que se quiere dar en la Iglesia? No, en realidad es normal que los papas elijan cardenales, pero en estos 11 años ha elegido el Papa Francisco a 128 cardenales, incluyendo los 21 del día de hoy. De estos 128, solamente hay unos 100 que son electores, es decir, son menores de 80 años. Entonces, en total, los electores del Papa es 120, pueden ser 130. Entonces, la gran mayoría de los cardenales en un eventual cónclave han sido elegidos por el Papa Francisco. Hay algunos que han sido elegidos por San Juan Pablo II, otros por Benedicto XVI. Ahora, antes de la pausa usted nos planteó un juego de palabras y de colores, ¿no? Dijo que ustedes son rojos por el color púrpura que llevan en las ceremonias. Pero eso nos lleva pues a que se está diciendo por muchos que la Iglesia tiene ahora un tinte rojo más hacia la izquierda, no solo por Francisco, sino por los cardenales que están nombrando, y es el caso suyo y el caso de Carlos Castillo también, que serían, como dicen algunos, caviares. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, yo quiero ser muy franco con ustedes. Por favor. En realidad, tenemos nosotros una mirada muy clara a Jesús. Jesús es la fuente de nuestra vida, de nuestra esperanza y de lo que ciertamente Él nos ha llamado, como cualquier bautizado en la Iglesia Católica. Es Cristo. Cristo no es ni de derechas ni de izquierdas, porque esos conceptos de caviar, todo eso son conceptos sociales de la política, etcétera. Pero para Jesús no hay derechas ni izquierdas. Él ama a todos, pero prefiere especialmente a los más pobres. Él, siendo rico, dice San Pablo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y esto es clave para entender cuál es la misión de todo cardenal y de todo obispo y de todo católico. Entonces, que digan que soy rojo, que soy de izquierda, etcétera, está bien, respeto las opiniones, pero el único referente que me motiva y nos motiva debe ser siempre Jesús. Quien fue señalado también en sus tiempos. Así es. Ahora, cardenal, antes de empezar la entrevista, Fernando señalaba que hoy también es un día particular de la historia del Perú, porque un 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado. Horas después juró en el cargo la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué reflexión hace usted de estos cambios en la política peruana? Bueno, en la política peruana, como también en la política mundial, la cosa está en crisis, y una crisis de la política. No hay confianza. Ahora se está hablando del problema político en Francia. Estamos hablando de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, Colombia. Es decir, el mundo está convulso. Y esto no es ninguna novedad. Ya San Juan XXIII, al comienzo del Concilio Vaticano II, él decía que estaba la situación bien complicada y que la Iglesia tenía que unirse para responder a estos grandes desafíos. Referido a lo de la política peruana, en ese sentido, yo creo que hay que evangelizar la política. La política es buscar el bien común. Todos somos políticos, incluyendo los cardenales, y todos somos políticos porque nos interesa el bien común, el bien de la polis, de la ciudad. Y no podemos, desde nuestra fe, eximirnos de esta crítica. Ayudar a que la democracia sea auténtica, que represente la voluntad popular. Y usted intentó de alguna forma evangelizar a Pedro Castillo, ¿no? Yo recuerdo que usted fue bastante, no sé si decir comprensivo o compasivo, o las dos cosas juntas,
con Pedro Castillo, un mandatario que tenía tantas debilidades, ¿no? Para entender su cargo técnicamente, pero también morales, puesto que toda la corrupción llegó sin filtros a su poder. ¿Cómo evalúa esa experiencia por lo que conoció de Pedro Castillo y lo tenemos ahora preso y no solo acusado de ese golpe de Estado, sino de corrupción? ¿Usted lo ha visitado a la prisión? ¿Lo visitaría? No, pero yo estoy muy tranquilo porque cuando tuve el encuentro con Pedro Castillo cuando era presidente, buscaba el bien del país. Y buscar el bien del país a cualquier precio. ¿Usted o él? Yo al menos, quería ayudarle a él, ¿no? Pero después me di cuenta que la corrupción era clarísima y yo dije públicamente, salió en el Comercio con grandes titulares, que Pedro Castillo es un estorbo para la democracia. ¿Y considera usted que en un momento el expresidente Pedro Castillo lo maltrató o usó estos acercamientos de la Iglesia para poder él también sacar provecho en esa etapa de su gobierno? Yo no puedo juzgar de eso, pero al ser invitado por él para ir a Palacio, lógicamente era una forma de decir que hay un acercamiento. Sí, eso se notaba. Pero el precio fue que le dije claramente que el pacto, el acuerdo nacional, y yo dije, es la forma de cómo salir adelante, porque el acuerdo nacional tenía 6 puntos clarísimos de apoyo para salir adelante, y Max Hernández, que era el secretario, yo le dije al presidente que pudiera ir, y tuvimos la reunión con Max Hernández y con Óscar Maurtua, que era ya exministro de Pedro Castillo, para asegurar y ayudar, pero no se concretó. El intento fue en vano, pero valió la pena. Sí, una última pregunta, pero ahora la presidenta es otra, es Dina Boluarte. No sé si usted haya conversado alguna vez con ella, nos lo contará por favor, pero quería preguntarle porque hay un tema sobre la mesa muy importante. La última denuncia sobre la presidenta es que se habría pues distraído de su mandato, incluso con temas que pueden ser judicializados, ¿no? Omisión de declarar, que tuvo una ligera incapacidad por una cirugía estética. Eso nos lleva a la frivolidad y al poder, que no deben mezclarse, que son antitéticos en un país no desarrollado como el Perú. Desde su posición de cardenal, desde hombre de la Iglesia, que no se debe callar, ya lo dijo, ¿cómo juzga este hecho de que la presidenta se haya preocupado tanto por su apariencia y en esa preocupación haya podido distraerse de su mandato de servir a la nación? A mí me parece que el Perú tiene gravísimos problemas para preocuparse de este problema, ¿no? De la operación y todo esto. La verdad es que para mí la presidenta Dina Boluarte puede tener muy buena voluntad, pero el inicio de su gobierno fue marcado por la sangre que hasta ahora queda impune. Y esto es algo que nos debe llevar a la reflexión, a unirnos a todos los peruanos para que nunca más la vida de un hermano o hermana del Perú o de cualquier país aquí en nuestro territorio sea maltratado. Muertes por las que la presidenta Dina Boluarte y varios de sus exministros siguen siendo investigados. Cardenal Pedro Barreto, gracias por estar en esta edición especial de Ampliación de Noticias. Fernando, vamos a estar atentos. A partir de las 10 de la mañana vamos a transmitir a través de radio y televisión la ceremonia de investidura de la creación del cardenal Carlos Castillo Matasoclio. 8:30 de la mañana es momento de escuchar los titulares, pero volvemos con más aquí en Ampliación de Noticias por RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.